Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a ver tanto la teoría como la práctica. Empecemos. Empecemos por la teoría. La ley de Boyle-Mariotte lo que va a hacer es relacionar la presión y el volumen de un gas cuando éste se encuentra a temperatura constante, es decir, cuando su temperatura no cambia. Es importante mencionar que esto va a aplicarse, que esta ley se va a aplicar cuando el gas se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado o un recipiente hermético. ¿Qué quiere decir un recipiente hermético? Que no puede escapar nada, ¿sí? Que está cerrado y que nada escapa ni nada entra. Bien, ¿qué nos dice esta ley? Que cuando la temperatura de un gas no cambia, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro disminuye en la misma proporción. ¿Esto qué quiere decir? Que si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. ¿Sí? Para que esta ley se cumpla, la temperatura debe mantenerse constante. Su valor no debe cambiar. ¿Sí? Veamos a ver qué más podemos decir sobre esta ley. En ecuación, esto se puede llegar a explicar de la siguiente manera. Cuando la temperatura no cambia, multiplicar la presión por el volumen es igual a una constante. Es muy importante mencionar, ¿sí?, que no debemos confundir la temperatura con esta constante de la fórmula P por B es igual a K. ¿Sí? Ya sé que suena raro poner K para constante porque constante no se escribe con K, pero normalmente cuando hablamos de algo constante lo simbolizamos con la letra K. Pero no tenemos que confundir esta temperatura que no cambia con esta constante, ¿sí? Es otra cosa. Acá lo decimos. Multiplicar la presión por el volumen no da la temperatura. Eso es muy importante. Expliquemos un poquito más. La ecuación de ley de Boyle-Mariotte nos dice que cuando la temperatura no cambia en un sistema, el resultado de multiplicar la presión por el volumen tampoco cambia, es decir, se mantiene constante. Es decir, que si nosotros tenemos la temperatura constante en un sistema y multiplicamos la presión por el volumen, nos va a dar un determinado valor. Si esas condiciones de presión y volumen cambiaran, nos va a dar el mismo valor, siempre y cuando la temperatura no se modifique, se mantenga constante. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Veamos. Imaginemos que tenemos un gas en un recipiente herméticamente cerrado, a temperatura constante, con un valor de presión inicial que nosotros vamos a llamar presión 1. Es decir, vamos a simbolizarlo con una P y con un 1, para indicar que es la primera presión. Y también tiene un valor de volumen inicial que nosotros vamos a llamar B1, para indicar que es el primer volumen. Luego, sin variar la temperatura, modificamos dicho volumen o presión, como le sucede al gas que tenemos en el dibujito que está a nuestra derecha. ¿Ven cómo se modifica el volumen? Antes teníamos un recipiente muy chiquito y ahora tenemos un recipiente mucho más grande. A ese nuevo volumen nosotros lo llamaríamos volumen 2. Si nosotros modificamos el volumen, vamos a obtener una nueva presión, que nosotros llamaremos presión 2. ¿A qué conclusión podríamos llegar con todo esto? Para que se entienda un poquito mejor todo lo que estamos trabajando, véanlo de esta manera. Recuerden lo que habíamos visto y trabajado de presión, volumen y temperatura. Recuerden que la temperatura nosotros la relacionábamos con la velocidad, con el movimiento de las partículas. La presión eran los golpes, ¿sí?, los choques que se producían entre partículas. Y el volumen el espacio que ocupan. Piénselo de esta manera. Imagínense que todos ustedes están en un aula que está herméticamente cerrada y se están moviendo siempre a una determinada velocidad. Va a haber choques entre ustedes, ¿sí? Pero imagínense qué pasaría si ustedes, esas paredes del aula que los está conteniendo, se achicaran. Es decir, tendrían menos espacio, menos volumen. Pero los choques, ¿no serían mayores si ustedes se mantienen siempre a la misma velocidad caminando? Eso es exactamente lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos un gas en un recipiente herméticamente cerrado, a una determinada temperatura, las partículas se mueven con una determinada velocidad. Si nosotros lo que hacemos es aumentar el volumen, como las partículas tienen más espacio, van a chocar menos entre ellas y se van a seguir moviendo siempre a la misma velocidad. Pero si nosotros achicamos ese volumen, ¿sí?, las partículas tienen menos espacio y van a chocarse mucho más. A eso hace referencia esta ley. A eso nos referimos que el volumen y la presión son inversamente proporcionales cuando, ¿sí?, cuando tienen la temperatura constante.
Bien, continuemos con esto. Con todo lo que dijimos hasta ahora, lo que podemos concluir es que multiplicar la presión inicial por el volumen inicial nos va a dar el mismo resultado que multiplicar la presión final por el volumen final. Eso, ¿sí? Vamos de esta conclusión, va a surgir la siguiente ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y con esta ecuación es con la que nos tenemos que quedar nosotros, porque es con la que vamos a trabajar y resolver nuestros problemas, ¿sí? En resumen, ¿qué nos importa de todo esto que dijimos hasta ahora? Nos importa que cuando la temperatura se mantiene constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que si uno aumenta, el otro disminuye, siempre en la misma proporción, y que el resultado de multiplicar la presión por el volumen siempre se mantiene constante. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos la presión inicial por el volumen inicial de un sistema, nos va a dar lo mismo que multiplicar la presión final por el volumen final del sistema. Vamos ahora a ver esto en unos ejemplos. Un ejemplo de problema es: se tiene un gas en un recipiente herméticamente cerrado a una presión inicial de 3 atmósferas cuyo volumen inicial es de 26 litros. Calcular el volumen final de nuestro gas si la presión aumenta a 6 atmósferas. Vean acá, yo ya les estoy dando qué unidades vamos a usar de presión y de volumen. Ya las habíamos visto en clases anteriores. Para presión utilizamos atmósferas, para volumen utilizamos litros. Y para temperatura, ya que lo menciono, vamos a utilizar siempre el grado Kelvin. Perdón, grado no, Kelvin solo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a resolver con estos datos el ejercicio. Bien, para resolver el problema planteado, lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que se conoce como un mapeo de datos. ¿Qué quiere decir eso? En una pequeña tablita ponemos la palabra datos y ponemos todos los valores y datos que nos da el enunciado. En este enunciado nos habla que la presión inicial es de 3 atmósferas. Cuando nos dice presión inicial, nosotros lo que vamos a hacer es simbolizarla con la P y con un 1 abajo, ¿sí? Y luego ponemos el dato, el valor, que es 3 atmósferas. También nos dice que el volumen inicial es de 26 litros. Por lo tanto, vamos a poner volumen 1, que lo representamos con una B corta y un 1, es igual a 26 litros. Nos dice que calculemos el volumen 2 o el volumen final, que nosotros como si dice final le ponemos volumen 2, y un signo de pregunta, sabiendo que la presión aumentó a 6 atmósferas. Bien. Ponemos el dato y lo tenemos acá. Miren lo siguiente, es verdad que ustedes se pueden llegar a dar cuenta que la presión, ¿sí?, aumentó al doble. Y si tenemos en cuenta la ley de Boyle-Mariot, el volumen, si uno aumenta, el otro debe bajar. Entonces pueden decir, bueno, va a bajar a la mitad. Sí, es verdad que va a pasar eso, pero nosotros tenemos que aplicar la ley con las fórmulas trabajadas. ¿Recuerdan cuál es la fórmula que habíamos llegado? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es decir, que multiplicar la presión por el volumen en el estadio inicial es lo mismo que multiplicar la presión por el volumen en el estadio final del sistema. ¿Sí? Una vez que tenemos esta fórmula, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar. Donde dice presión 1, ponemos 3 atmósferas multiplicado por el volumen 1, que es 26 litros, es igual a la presión 2, que sí la tenemos, que es 6 atmósferas, por el volumen 2, que no lo tenemos, y lo dejamos como incógnita. Ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar esto como si fuera una ecuación. Yo lo voy a hacer en 2 pasitos como para que resulte más claro. En primer lugar, multiplicamos 3 por 26. Pueden utilizar y ayudarse una calculadora y hacer la cuenta. 3 por 26, que nos da 78. ¿Y qué pasa con las unidades? Atmósfera por litro es atmósfera por litro, así que lo que vamos a poner es atmósfera por litro. Es igual a 6 atmósferas por volumen 2. Este 6 atmósferas, ¿qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa el otro término si yo quiero despejar mi volumen 2? Dividiendo. O sea que me va a quedar 78 atmósferas por litro dividido 6 atmósferas. Es igual al volumen 2. Otra vez me ayudo de la calculadora, efectúo la división y esto me da que es 13 litros. ¿Cómo saqué que es 13 litros? Muy sencillo. ¿El volumen en qué se mide?
en litros. Entonces, ¿en qué unidad nos tiene que dar el volumen? En litros. Entonces, si a mí me dio que estoy buscando el volumen, me dio 13, la unidad que tengo que poner es el litro. Otra de las cuestiones más matemáticas, miren esto. El atmósfera acá está multiplicando y la atmósfera de acá está dividiendo. Se van, porque están haciendo la operación contraria. Y con esto terminamos y resolvimos el problema. Espero que les sirva. Vamos a un ejemplo, pero ese lo vamos a hacer en formato PowerPoint. ¡Chau, chau! Bien, vamos con otro ejemplo. El problema nos dice, se tiene un gas en un recipiente herméticamente cerrado a una presión inicial de 9 atmósferas y cuyo volumen inicial es de 3 litros. Calcular la presión final de nuestro gas si el volumen aumenta a 9 litros. Vamos a resolverlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer el mapeo de datos, poner nuestros datos. Como siempre, todo lo que es inicial lo vamos a representar con un 1 y todo lo que es final con un 2. Nuestra presión inicial nos la dice el problema, que es 9 atmósferas. Ponemos 9 atmósferas. Nuestro volumen inicial nos dice el problema también, que es 3 litros. Ponemos B1 es igual a 3 litros. La presión 2 no la sabemos, la presión final, así que vamos a poner un signo de pregunta porque es lo que tenemos que calcular. Y el volumen 2 sí lo sabemos y sabemos que el volumen 2 aumentó a 9 litros. Con estos datos vamos a poner la ecuación que les pedí que recordaran, que era presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Después lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Donde dice presión 1 ponemos 9 atmósferas, donde dice volumen 1 ponemos 3 litros, después el igual, después la presión 2 la dejamos como incógnita porque no lo tenemos y donde dice volumen 2 ponemos los 9 litros. Multiplicamos 9 por 3 y vamos a obtener como resultado 27. ¿Con qué unidad? Atmósfera por litro. Esto es igual a la presión 2 por los 9 litros. Como los 9 litros se están multiplicando, pasan al otro término dividiendo y nos quedaría que 27 atmósferas por litro dividido 9 litros es igual a la presión 2. Efectuamos la operación y nos da que la presión 2 es igual a 3 atmósferas. Y con esto terminamos. Muchas gracias, cualquier duda me consultan, espero que haya sido claro. Es un tema que parece más complicado, sobre todo la teoría, que a veces parece desbordarnos, pero cuando lo tenemos que aplicar no es tan complicado. Cualquier duda, ya saben que estoy a su disposición. Muchas gracias por todo, espero verlos prontitos. Chau, chau.